Shalom a todos, un saludo cordial, muchas bendiciones a todos. En el vídeo del día de hoy voy a mostrarles cuál es la bendición del vaso de agua y cuáles son los beneficios precisamente de esta bendición. Normalmente en la tradición judía, cuando una persona va a beber agua, cada vez que la persona va a beber agua, dice una verajá, yo la voy a estar compartiendo con ustedes, y bebe esa agua. Lo cierto es que no solamente se puede hacer una verajá al beber el agua tiene un gran secreto o un gran potencial, y es que el agua absorbe una energía, absorbe la energía, canaliza la energía, y luego cuando usted bebe esa agua, está operativa en su cuerpo, en su interior, el rezo que usted puso en el agua. Entonces, yo hoy le voy a mostrar la famosa bendición del vaso de agua, pero también quiero decirles que cuando una persona, por ejemplo, está enferma, puede hacer un salmo. Va a coger un vaso, va a llenarlo de agua y va a rezar un salmo, por ejemplo, que sea para la salud, para la sanación. Por ejemplo, si una persona necesita traer éxito a su vida, puede igual, pone su vaso de agua y puede hacer un salmo, por ejemplo, el 27 o el número 6, etcétera. Para protección igual, el 121. Entonces son maneras donde uno no solamente se protege en el exterior, también se protege en el interior para sanar el cuerpo por dentro. Si a alguien le han dado de beber alguna brujería alguna brujería o una magia negra, cuando usted bebe esa agua, eso está luchando ahora contra lo malo que está dentro y hace que usted lo vomite, que usted lo bote y lo limpia por dentro. Pero esto quizás lo puedo mostrar, lo puedo ilustrar en otro vídeo. Hoy le voy a mostrar sencillamente la bendición del vaso de agua, que es algo corto, breve, sencillo, que usted puede hacer todos los días y es una manera de mantenerse limpio la persona en el día a día. Es mucho mejor mantenerse limpio cada día a que uno haga algo cada vez, una vez al mes o cada ciertos meses. Entonces, una breve bendición cada vez que uno va a ver el agua, se está asegurando de que está poniendo el nombre sagrado en el agua y está recibiendo toda esa bendición en su interior y luego se manifiesta en el exterior. Como siempre les digo, pues bueno, esto es algo sencillo, simplemente usted va a tomar un vaso, echar un poco de agua y va a decir la bendición del vaso de agua. ¿Cuál es la bendición del vaso de agua? Primero la voy a hacer en hebreo y después la voy a traducir al español para el beneficio de ustedes. Baruch ata Adonai, Elohenu melech haolam, shehakol niyeh bitbaro. Baruch ata Adonai, bendito eres tú, Adonai. Elohenu melech haolam, nuestro Dios, Rey del universo. Shehakol niyeh, que todo vino a ser o fue creado, bitbaro, según tu palabra. Bebemos. Esta bendición tan sencilla, usted la puede memorizar, la puede decir en español. Si la sabe en hebreo, dígala en hebreo. Si la sabe en español, dígala en español. Ha quedado grabada en este vídeo, cópiela y puedes repetirla cada vez que vaya a beber agua. Y de esa manera, no solamente es que bebe agua pura, sino que también esté purificada espiritualmente. Con esa bendición, esta agua está santificada, está purificada porque tiene dentro unas palabras sagradas, el nombre de Dios. Y de esa manera está limpiándolo también, cada órgano, cada parte de nuestro interior está siendo purificado por la energía que yo acabo de colocar en este vaso de agua con el nombre de Dios que he colocado en este vaso de agua. Así que aquí tienen la bendición del vaso de agua. Hágalo cada día y usted verá cómo su salud va a mejorar, cómo su prosperidad, su bendición, la paz interior, porque esto lo va a limpiar completamente, energéticamente, equilibrando sus energías y atrayendo toda la bendición, con toda la salud, con toda la bendición, Besrat Hashem. Shalom y bendiciones a todos.